Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, nuestro Señor Jesucristo, esperándonos a que aprendamos de Él. Hablemos de por qué nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue el motivo? Y entonces podremos entender el grande sacrificio que hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Dice la Escritura en el capítulo 6 del profeta Oseas lo siguiente. Verso 1, dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, porque el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esta es una profecía acerca del sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para darnos vida. Esa fue la razón por la cual nuestro Salvador nació, para enseñarnos el camino nuevo, para que a través de la palabra de verdad seamos libres de todas las ataduras del engaño, libres de la miseria espiritual, libres de la oscuridad del entendimiento. Vino a traernos luz, vino a traernos la bienaventuranza de ser llamados hijos de Dios, a enseñarnos el camino nuevo. Y vamos a la Escritura, en los Evangelios, y leamos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Todo el capítulo 5 nos da la razón por la cual Jesús vino a enseñarnos la verdad. Y dice la Escritura, una verdad que crea una alegría y un gozo. Dice, bienaventurados los de pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Nos vino a enseñar también la bienaventuranza de aquellos que lloran, porque recibirán consolación. Nos vino a decir que nosotros tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque Él nos va a saciar. Tenemos que tener la misericordia en nuestro corazón y ser misericordiosos, porque entonces nosotros seremos bienaventurados y alcanzaremos la misericordia del Señor. Estas bienaventuranzas nos las vino a enseñar porque estábamos perdidos en delitos y pecados. Era tristeza, era llanto, era dolor, amargura. Sin embargo, dice la Escritura en la profecía que el Espíritu Santo del Señor vino sobre Jesús y nos vino a enseñar con el poder del Espíritu Santo la palabra de verdad que nos lleva a la vida eterna. Nos vino a enseñar que tenemos que tener paz los unos con los otros, que tenemos que aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. La palabra del Señor en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo es poderosa para nuestra enseñanza. Nos vino a decir que tenemos que gozarnos y alegrarnos porque nuestro galardón es grande en los cielos si nos arrepentimos de nuestros pecados, si aceptamos en nuestro corazón la palabra de verdad. Nos vino a enseñar que tenemos que ser hombres prudentes, que tenemos que edificar nuestra casa sobre la roca, porque aunque vengan ríos
tempestades, vientos y golpeen la casa que está fundada sobre la roca, esta va a permanecer, porque está fundada en la palabra de verdad. Nos vino a enseñar que nosotros somos la luz del mundo, porque cuando recibimos a Cristo, la luz de Cristo resplandece en nuestro corazón y somos llamados hijos de Dios. Y como dice la Escritura que Dios es luz, nosotros venimos a ser hechos hijos de la luz. Nos vino a enseñar que somos la sal de la tierra. Nos vino a enseñar que la sal persevera, preserva y mantiene saludable lo que es todo aquello que es carne. Mi amigo, mi hermano, nosotros estamos en un cuerpo de carne. Pero la palabra que es la sal de la tierra, Jesús, la sal de la tierra, nosotros somos la sal de la tierra. Esta sal los persevera. Y nos dice aquí que si no tenemos sal, para nada servimos. Somos echados fuera, somos hollados por los hombres. Dice aquí que nosotros tenemos que alumbrar. Y esta luz que alumbra en nosotros debe glorificar a través de las obras a nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino el Señor, a enseñarnos un camino nuevo. Nos vino a enseñar que nosotros tenemos que dejar la ira y la contienda. Tenemos que dejar las disensiones, los pleitos. Tenemos que dejar todo aquello que causa amargura, lo que no edifica al hombre. Vino a enseñarnos a través de la palabra de verdad que nosotros somos creados por la voluntad de Dios a través de su palabra. Dice la Escritura que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro adversario. Antes de que lleguemos a un punto donde ya no hay más que pagar todo lo que se debe en la cárcel. Tenemos que hacernos de tal manera siervos del Señor para que podamos servir a nuestro prójimo, amarlo, respetarlo. Él vino a enseñarnos que todos tenemos que recibir la palabra implantada de verdad para que podamos crecer para salvación. El Señor Jesucristo para eso vino, para salvar lo que se había perdido. Y nos enseña acerca del adulterio, del divorcio. Dice que antes decía que si repudiaban a la mujer y la mujer se casaba con otro, esta mujer adulteraba, la obligábamos a adulterar. Y hablamos de la obligábamos porque hablamos en términos genéricos del hombre. Tenemos que amar a nuestra esposa. La esposa tiene que respetar a su marido. No podemos darle carta de divorcio porque la palabra del Señor nos dice, hablando Jesús, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Para eso vino Jesús, para enseñarnos a vivir rectamente delante de Él. Nos enseñó que no podemos repudiar a nuestra esposa. No debemos, porque entonces nuestras oraciones van a tener estorbo. Tenemos que ser amables, gentiles con ellos, con ellas. Mi amigo, mi hermano, nos vino a enseñar que no tenemos por qué estar jurando por cualquier cosa en el nombre del Señor. Porque del Señor es la tierra y su plenitud, y nosotros no debemos de jurar ni por el cielo ni por la tierra, porque el cielo es el trono de su gracia y la tierra es el estrado de sus pies. Nos vino a enseñar
que nuestra palabra, nuestro hablar debe ser sí y no. Sí para todo aquello que edifica y no para todo aquello que destruye al hombre. Mi amigo, mi hermano, Jesús nació para enseñarnos que tenemos que orar por nuestros enemigos, bendecirlos y no maldecirlos, porque tenemos que amarlos. Dice la Escritura, hablando Jesús, si no amamos a nuestros enemigos, no somos como nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre buenos y malos, que hace llover sobre la tierra sobre justos e injustos. Y si dice, si ustedes solamente aman a los que le aman, ¿qué cosa hacen de más? ¿Qué cosa hacemos de más? También los enemigos hacen lo mismo. Pero si amamos a nuestro enemigo, dice la Escritura, que entonces vendremos a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, que es benigno para con todos y que Él espera que todos procedamos al arrepentimiento de las malas obras, de los pecados, y que vengamos a Él contritos y humillados, porque Él nos perdonará. Nos vino a enseñar que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Nos vino a enseñar el camino de verdad. Y entonces dice aquí la Escritura en las enseñanzas de Jesús, cuando tú des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. No pregones lo que haces para tu prójimo. Hazlo en secreto. Ora en secreto. Haz misericordia en secreto, no en público. Porque dice la Escritura, enseñando Jesús, que aquellos que hacen las cosas en público ya tienen su recompensa. Pero cuando nuestra derecha lo hace en secreto, tendremos recompensa en público, porque Dios es el que hace las cosas. Pone en nuestra vida el querer como el hacer, su voluntad. Enseñó sobre los tesoros en el cielo, que tenemos que hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en el cielo los ladrones y la polilla no pueden dañar como lo dañan en la tierra. Nos vino a enseñar que tenemos que tener la luz encendida en nuestro corazón y que la luz se ve a través de los ojos, porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Pero dice, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Pero si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Nos vino a decir que una luz no se esconde debajo de una cama, debajo del almud, sino se pone en el candelero para que alumbre a todo hombre. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras que se hacen a través de la gracia en el Señor Jesucristo. Porque la gracia del Señor Jesucristo fue revelada a través de la palabra. Y en nuestros tiempos Jesús nos ha enseñado que a través de su Santo Espíritu, el Espíritu Santo nos va a guiar en toda verdad y en toda justicia. Nos vino a enseñar que somos creación suya, comprados a precio de sangre, porque Él murió en la cruz del Calvario, como dice el profeta Oseas, y resucitó al tercer día. Cristo Jesús nació para todo aquello que el hombre necesita, porque dice la Escritura, hablando Jesús, sin mí nada podéis hacer. Dice, ¿qué caso tiene que ustedes se afanen si no pueden hacer blanco o negro su cabello? No pueden añadir a su estatura un codo. Nos vino a enseñar que el afán y la ansiedad solamente crean problemas en el hombre. Que tenemos que tener paz. Y que
Nuestras peticiones deben ser conocidas delante de Dios en reverencia, en oración, en fe, en petición, en súplica. Nos vino a enseñar a que tenemos una comunión con el Padre a través de la oración. Que sabiendo que Él existe, Él es galardonador de los que le buscan. Y la palabra del Señor nos dice que no podemos tener dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Tenemos que servirle a Dios de todo corazón. Porque si servimos a Dios y a las riquezas, con uno vamos a quedar mal. Y las riquezas, dice la Escritura, que son falsas, que no perduran. Pero la riqueza espiritual en Cristo Jesús permanece para siempre. Y esto tenemos que atesorarlo en nuestro corazón, porque cuando atesoramos la riqueza de la palabra del Señor, servimos a Dios y las riquezas, el dinero, sirve para todo. No podemos servirle al dinero, sino el dinero sirve para todo. Gran diferencia, mi amigo, mi hermano. Le servimos a Dios y el Señor hace que el dinero sirva para las cosas necesarias. Mi amigo, mi hermano, el Evangelio de Cristo, la palabra de verdad escrita, nos enseña que eres la puerta, la única, a la cual, si entramos por ella, nos lleva a la salvación. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. Entrará y saldrá con gozo, con alegría, con un corazón limpio, porque la palabra del Señor, que es Cristo Jesús, nos limpia de todo pecado. Nos dice la palabra del Señor que no debemos de juzgar a los demás, porque con el juicio que juzguemos seremos juzgados. Antes bien dice la palabra que tenemos que hacer misericordia, que tenemos que perdonar, que tenemos que tenderle la mano al necesitado, mostrarle el amor al prójimo, ayudarle. Cristo vino a enseñarnos y decirnos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Esto es una verdad que vino Cristo a enseñarnos. Nos vino a decir cómo debemos de hacer las cosas. Pero debemos de hacerlas de corazón, con un corazón dispuesto en amor, en misericordia, humillados bajo la poderosa mano del Señor, porque Él nos exaltará. Jesús vino a enseñarnos que todo aquel que se enaltece será humillado, mas el que se humilla será enaltecido. Nos dice, no paguéis mal por mal, ni maldición con maldición. Antes sed benignos con todos y para con todos, porque a paz nos llamó el Señor. Esto es cosa maravillosa. Nos vino a enseñar que nosotros tenemos que ser llenos de fruto de espíritu. El árbol por su fruto lo conoces, dice Jesús. El árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Y dice, del corazón del hombre habla la boca. ¿Queremos saber a quién tenemos delante de nosotros? Dejémoslo hablar. Y Él hablará lo que trae en su corazón. Y nos daremos cuenta qué tipo de persona es. Sin embargo, no podemos juzgar. Si sabemos que no tiene a Cristo, hay que mostrarle el camino a Cristo. Porque para eso vino nuestro Señor, para enseñarnos el camino nuevo,
una nueva forma de hablar, una nueva forma de sentir, una nueva forma de pensar. La Escritura nos dice aquí que hay una oración y una regla de oro que nos dice que todo lo que nosotros queramos que los hombres hagan, lo tenemos que hacer nosotros con ellos mismos. La palabra del Señor debe de abundar en nuestros corazones. La razón por la cual Cristo murió por nosotros es para que tengamos vida. Porque si Cristo no hubiese resucitado al tercer día, como dice el profeta Oseas en el capítulo 6, nosotros estuviéramos sin esperanza. Pero Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y a través del Espíritu Santo nos revela que tenemos que caminar por el camino nuevo, que fue abierto a través de su cuerpo y que tenemos que ser limpiados con la sangre derramada en la cruz del Calvario. Capítulo 5 de 2 de Corintios nos dice lo siguiente, hablando para cuál vino Cristo. Dice, porque el amor de Cristo, capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Verso 16 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Porque ciertamente el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nos enseñó el camino nuevo, pero Cristo murió y resucitó. Y al darnos la bendición de la resurrección, nos dio vida a nosotros mismos. Porque dice ahora, de modo, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mi amigo, mi hermano, Cristo vino para deshacer las obras del diablo, para deshacer el pecado, la maldad, en la cual el hombre estuvo cautivo. Pero Cristo vino a darnos libertad y vino a enseñarnos una nueva vida. De modo que si aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Por qué vivir en el pasado? ¿Por qué vivir en esa tristeza, en esa angustia, en esa desesperación? Debemos de vivir en una nueva vida, en el nuevo pacto que es en su sangre. Debemos de vivir la paz del Señor, el gozo del Señor, la libertad del Espíritu Santo del Señor, las bienaventuranzas. Más bienaventurado es dar que recibir. Recibimos de gracia la salvación, demos de gracia la palabra. Que la palabra de verdad corra a través del Evangelio y que sea predicada. Recibimos el amor de Dios, demos el amor. Recibimos el perdón, perdonemos. Recibimos por gracia la salvación, compartamos de gracia esta palabra de verdad. Y sigue diciendo la Escritura, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este es el misterio de la reconciliación, dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es por eso que se predica la palabra.
Es por eso que se comparte la palabra, porque Dios quiere que busquemos de Él, que vivamos en Él, que hagamos su voluntad, que busquemos su rostro. Para eso nació Cristo, para eso vino Cristo, para enseñarnos que hay una nueva forma de vivir y de pensar. Así que dice, somos embajadores en el nombre de Cristo. Estamos leyendo verso 20 del capítulo 5 de 2 Corintios. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos nosotros mismos que vengan y se reconcilien con Dios. Dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y Él cargó en Cristo Jesús el pecado de la humanidad. Vino y pagó el precio suyo y mío en esa cruenta cruz. Vino y nos dio vida al tercer día. Y tenemos esta herencia incorruptible, la verdad inescrutable, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, la palabra de gracia, la palabra de verdad, la palabra que da vida y medicina a nuestros huesos, la palabra que restaura, que edifica, que restaura las ruinas antiguas de 1000 generaciones. Mi amigo, mi hermano, vengamos a Cristo. Aceptémoslo en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, porque Él hará lo que hace falta. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación siempre está Cristo Jesús esperándonos a que vengamos a Él con un corazón dispuesto para aceptarle. Sí, amén.